Y el mundo sigue impactado hoy con las nuevas imágenes sobre la caída del régimen en Siria y la enorme incertidumbre que se abre sobre el futuro de Medio Oriente a raíz de estos acontecimientos que, Carlos Grech, siguen en frenético desarrollo hasta esta hora. Buenas noches. Así es, ¿cómo están? Buenas noches. Y con un símbolo en el que se transformó la cárcel de Setnaya, un lugar emblemático de los abusos durante los años de Bashar al-Assad en el poder. Una cárcel que ha sido denunciada durante años por organizaciones de derechos humanos como un centro de tortura, de ejecuciones, y hoy se transformó además en este símbolo de la irrupción de los rebeldes y la caída del régimen. Escuchaban los gritos y encerradas en sus celdas pensaban que una vez más se trataba de las fuerzas de al-Assad que vendrían a torturarlas. Pero esta vez fue distinto. Se abrieron los candados y quienes venían eran los rebeldes que les fueron diciendo a todas que eran libres. La prisión de Setnaya, un lugar emblemático de los abusos del régimen de Bashar al-Assad, fue uno de los primeros lugares hasta donde llegaron los hombres del grupo HTS que derrocó al dictador. Al abrir sus puertas, encontraron celdas repletas de familias, mujeres y niños. Aseguraron además que hay decenas de cámaras de tortura. Los familiares de los presos, muchos de ellos opositores, llegaron buscando a sus seres queridos. En 2014 los visité por última vez. Me dijeron que mi hermano había muerto y que no volviera. Me dijeron, tu hermano es un terrorista y ha muerto, así que aquí no hay nada para ti, no vengas. ¿Por qué has venido hoy aquí? He venido con la esperanza de encontrarlo. No voy a creer sus palabras de que está muerto. Estoy aquí desde ayer. Mientras el retorno de miles de refugiados por la frontera norte en el límite con Turquía continuaba, el primer amanecer en décadas sin la familia Assad en el poder permitió ver al líder al-Jolani reunido con el primer ministro y otros miembros del gobierno que aseguraron trabajarán con los rebeldes en una transición. Bienvenidos. Después de 50 años de injusticia bajo el gobierno y 13 años de crimen, tiranía y desplazamiento, la unidad de operaciones de la dirección militar anunció hoy el fin de esta era oscura y el comienzo de una nueva era para Siria. Más allá de la esperanza de millones de sirios, nada asegura en este momento que esa transición sea del todo pacífica. Queremos ver el mejor futuro posible para el pueblo sirio, uno que elijan ellos mismos, que sea inclusivo, que respete plenamente los derechos de las minorías. Como sabemos y como ustedes saben, la situación avanza muy rápidamente. Creo que las cosas se aclararán en los próximos días. En un territorio fraccionado con los kurdos en el norte e incluso resabios de resistencia en el Mediterráneo, restará tiempo para saber cómo transita Siria hacia un mejor destino tras la caída de al-Assad. Ahora, Carlos, la gran pregunta es ¿qué viene para Siria? Porque su presente, como veíamos, era dramático con ese tipo de sistema carcelario, por ejemplo, solo un símbolo. El pasado también, llevaban 13 años de guerra civil, pero quienes toman el poder, este grupo de rebeldes, son una ex-facción de Al-Qaeda, son extremistas islámicos y han sido calificados como terroristas. Claro, de hecho, al-Jolani, su líder, todavía está siendo buscado. No ha sido levantada la alerta terrorista para ser buscado por el propio Estados Unidos. Sigue en vigencia esa alerta. Pero mientras tanto, hay una embajada siria en Rusia que ya ha confirmado que Bashar al-Assad se encuentra en Moscú. Se le otorgó asilo a él, a toda su familia. Y desde el Kremlin han manejado esta información con cierto hermetismo, incluso con cierta distancia. Por 24 años fue el hombre todopoderoso de Siria. Cuando ese poder se vio amenazado con las primeras protestas de la primavera árabe, Bashar al-Assad recurrió a los medios más brutales que tuvo a su alcance para aplastar a la disidencia. Desde bombardeos en escuelas y hospitales a ataques con armas químicas. Sin duda que ganaremos contra esta conspiración. Nunca pensó que perdería apoyo tan rápido. Tras verse acorralado por la ofensiva relámpago de grupos rebeldes, encontró refugio en un antiguo aliado. Señor presidente, quiero agradecerle a usted, al Estado de Rusia y a los funcionarios rusos y por supuesto al pueblo ruso por su apoyo al pueblo sirio. La embajada siria en Rusia confirmó que se le otorgó asilo a al-Assad y a su familia en Moscú.
en el país que más invirtió para mantenerlo en el poder, aun cuando recientemente lo dejaron de lado por estar con el foco puesto en la guerra en Ucrania. Su llegada a la capital rusa ha sido manejada con hermetismo por el Kremlin. No hay ningún encuentro oficial en la agenda del presidente y sobre su paradero no tengo nada que decir. Mientras sigue sin ser visto públicamente desde que dejó el país, en Siria tratan de quedarse con parte de sus lujos. En el Palacio Presidencial se encontró su lujoso garage en el que Bashar al-Assad almacenaba exclusivos vehículos de alta gama, entre ellos Rolls-Royce, Lamborghini y Ferrari. Objetos de valor que aparecen en un país en el que casi el 90% de la población vive bajo la línea de la pobreza. Tuvimos una crisis de gas, una crisis de gasolina, una crisis de gasóleo, una crisis de todo, una crisis de pan. Ahora esperemos que las cosas vayan mejor si Dios quiere. Esperanza que muchos mantienen en medio de la incertidumbre que enfrenta Siria y su depuesto presidente después de 13 años de una guerra civil, que deja un saldo de 500.000 de muertos y 12 millones de refugiados. El colapso de un régimen que no estuvo dispuesto a hacer concesiones y que deja un país en ruinas, que por primera vez en más de 50 años no estará gobernado por algún miembro de la familia al-Assad. Y la caída de Bashar al-Assad reconfigura en parte las influencias en Medio Oriente, y aquí lo revisamos en el mapa. Por lo pronto, Turquía se afianza militarmente en el norte de Siria, refuerza su influencia y además presiona a los kurdos. Las fuerzas kurdas están en el noroeste de Siria con apoyo de Estados Unidos, pero están permanentemente en pugna con Turquía, que ve esta autonomía de los kurdos como una cierta amenaza. Pero además están, quienes controlan hoy día el grupo HTS en el centro de Siria, controlando incluso hasta Jordania, toda esta zona, e Israel, lo tenemos acá, está en el medio de una tregua con Hezbollah. Hezbollah, ya sabemos, la milicia que está instalada en el Líbano. Pero ahora se ve debilitado este eje de resistencia del que hemos hablado, que es Irán, por un lado, súper debilitado, en este caso queda muy aislado además en la zona, y además Siria y lo que decíamos de Hezbollah, generando entonces una influencia distinta a lo que veíamos antes, donde Irán peleaba con muchísimo poder contra Israel, incluso en este mapa de Medio Oriente. Gran derrotado Irán, entonces, y también Rusia, que recordemos era otro de los aliados geopolíticos de Siria y que pierden parte de influencia en Medio Oriente. Así es. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Muy buenas noches. Que tengas buenas noches. Bien, ya es momento de revisar noticias internacionales junto a Soledad Agüero. Sole, ¿cómo estás? Pati, después de un fin de semana de hitos importantes, me atrevería a decir que es la noticia internacional de este 2024, terminando el año con la caída del régimen de Bashar al-Assad, después de más de medio siglo, primero con su padre, Hafez al-Assad, y con Bashar al-Assad, en una serie de acontecimientos que avanzaron muy rápido y que detonaron en su caída finalmente después de 13 años de guerra civil, con una ofensiva marcada por el avance de grupos rebeldes que partieron en la provincia de Idlib, ahí muy cerca de la frontera con Turquía, que es considerado un bastión de los rebeldes, y posteriormente el avance en ciudades importantes como Alepo o la ciudad de Homs. Hay que ver ahí qué es lo que viene ahora en el futuro para Siria, porque más allá de las imágenes que vimos el fin de semana de celebraciones, lo cierto es que el escenario es incierto si tomamos en cuenta las características de los grupos rebeldes, opositores al gobierno de Bashar al-Assad que ha habido durante todos estos años, y que son grupos muy, muy distintos. Hay tantas interrogantes al respecto. Bueno, primero hay un hito histórico, como dices tú, hace cerca de 13 años hubo un intento ahí por sacar del gobierno Bashar al-Assad, que terminara, claro, en el contexto de la primavera árabe, donde después se produjo también esa masiva oleada de inmigrantes, de personas que estaban huyendo de lo que estaba pasando en Siria. Finalmente, ahora se concreta. ¿Qué es lo que influye ahora? Tiene que ver con que los aliados o los que podían ayudar a Bashar al-Assad no pudieron acudir
son varios factores, tanto internos como externos, lo que explican por qué en tan poco tiempo se terminó precipitando el gobierno de Bashar al-Assad. Primero, lo que tú decías, aquí el rol que han jugado aliados como Rusia, como Irán o Hezbollah a la hora de sostener al régimen de Bashar al-Assad, y que son actores que o bien están debilitados, como es el caso de Hezbollah, o bien están ahora concentrados en otros frentes, como es el caso de la guerra en Ucrania por parte de Rusia. Eso fue aprovechado por los grupos rebeldes que han estado liderados por un grupo que se llama Hayat Tahrir al-Sham. Ya se los mencionábamos durante la semana pasada, un grupo conocido además por su sigla, que es HTS, que tiene su... nació al alero de Al-Qaeda, tiene ahí su antecesor, claro, el llamado Frente al-Nusra en Siria, que era la filial de Al-Qaeda en Siria. Durante algunos años han tratado de desmarcarse, ¿no? Como que no tienen vínculo con Al-Qaeda. Sí, de los vínculos con los grupos yihadistas, pero tiene un origen ahí, en grupos y de ahí vinculados el temor por lo que pueda ocurrir ahora, sí, de que se venga un cambio demasiado grande desde la perspectiva de que yo entiendo que Siria es un estado secular, sí, donde el tema de la religión no está, a diferencia de otros países árabes, presente del mismo modo. Sí, y es ahí donde han tratado de apelar a esta especie de lavado de imagen, porque cuando uno escucha, habló hace poco con la cadena CNN el líder de este grupo, que se llama Abu Mohamed al-Jolani, y que entre las declaraciones que él daba, decía, entre otras cosas, que estos vínculos con el yihadismo habían sido, según él, un error de juventud, y daba además garantías a minorías o a grupos cristianos de que durante el gobierno que se viene a partir de ahora, que todavía no sabemos cómo va a estar compuesto, de qué manera va a avanzar, pero que sí van a tener ahí un lugar seguro dentro del futuro del país. De todas formas, no hay que olvidar que para Estados Unidos o dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, este mismo grupo sigue siendo considerado una agrupación terrorista, con una orden de captura contra su líder, y están además desde hace un tiempo ofreciendo una recompensa para poder dar con su paradero. Y la gran pregunta entonces es de qué manera van a gobernar, si es que efectivamente podría haber ahí algún tipo de moderación para conseguir el apoyo de actores internacionales a la hora de poder contar con dinero para reconstruir el país, por ejemplo. Ya hemos hablado durante todos estos años, por ejemplo. Sí, y de los efectos devastadores que ha tenido la guerra, con la cantidad de fallecidos, más de 500.000 de muertos, la economía además afectada por las sanciones, que ese es otro factor también importante, Pati, que hay que mencionar a la hora de explicar la caída de Bashar al-Assad, porque incluso dentro del propio ejército de Siria ya había habido algunas deserciones y estaban sufriendo el impacto de la inflación, del alto costo de la vida. Siria ya se había transformado en un narcoestado, estaban prácticamente ahí sobreviviendo de tráfico de una droga que se llama Captagon, que se ha expandido muy rápido en Oriente Medio, y el factor económico, por lo tanto, también ahí es una de los factores que ayuda a explicar la caída del gobierno de Bashar al-Assad. Fue sorprendente además porque fue muy pocos días, ¿no? Sí, y con muy poca resistencia además en el terreno, más allá de que desde Rusia siguieron colaborando con las fuerzas aéreas que bombardearon ahí algunas de las zonas con mayoría rebelde, pero de todas formas en el avance con el que se encontraron en el terreno hubo muy poca resistencia, y eso es algo que también llama la atención. Hay que ver ahora qué es lo que va a pasar con la reunión que va a haber del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir la crisis siria. Había sido una petición por parte de Rusia, y también respecto al futuro de Bashar al-Assad, que ya se confirmó que huyó del país y que escapó rumbo a Moscú. Hasta hace 2 semanas, todopoderoso Bashar al-Assad, se confirmó entonces, porque hubo una serie de especulaciones, que el avión, que a lo mejor le había pasado algo al avión, etcétera, pero lo concreto es que se confirma que está en Rusia. Está en Rusia. Desde el gobierno ruso, de todas
todas formas no han dado más declaraciones y se sabe que está ya con asilo político en Moscú. Y respecto también a la formación del gobierno, ya han trascendido algunas informaciones que dicen que los grupos rebeldes encargaron a Mohamed el-Bashir, que es presidente de la provincia de Idlib, que es el bastión de estos grupos que iniciaron la ofensiva contra el gobierno, y él sería el encargado de formar un nuevo gobierno para la transición en Siria. Hay todavía muchísimas dudas que están todavía ahí en el aire, y también hemos visto acciones militares de distintos países que tienen también distintos